Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar de Linux Mint en su última versión y la verdad es que, bueno, yo soy un profesional que trabaja mucho con Linux, ¿ya? Yo recuerdo haber partido hace muchos años cuando recién partió el Ubuntu, recién había salido, había probado mucho el Ubuntu, me gustó mucho. Pero mis inicios de Linux partí con Red Hat, después pasé al Debian y ahora, bueno, después como Debian, como Ubuntu era cierto derivada de Debian, me quedé con Ubuntu porque lo encontraba que era más práctico y tenía mucha más compatibilidad a pesar de que no estaba exento de problemas. Posteriormente volví a Windows, mucho tiempo estuve trabajando con Windows. Pero después de un tiempo quise volver a Linux, más que nada por un tema profesional, por un tema de no quedarme atrás, ¿cierto? De seguir actualizado. Y no quise volver a Ubuntu, sino que volví a algo similar que era Linux Mint. ¿Ya? Con Linux Mint estuve muchos años trabajando con la versión, con el escritorio o con el desktop, ¿cierto? El Cinnamon. Anduvo súper bien, andaba impecable, nada que decir. Y posteriormente, después de eso, en algún momento cuando tuve que formatear mi computador, ¿cierto? Volví a lo que era... traté de buscar otra distribución. La verdad es que traté de buscar otra distribución. Y volví a versiones como Debian, probando otros distintos tipos de escritorio como el Xface y el KDE, el Plasma. Ya también los probé, pero me duraron muy poco en el equipo. Duraron muy poco porque no me gustaron. No me gustaron, pero bueno, posteriormente a eso, y una vez que en algún momento por alguna recomendación estuve trabajando con Linux MX, ¿ya? El Linux MX es una versión de una distribución de Linux que deriva del Debian también, ¿ya? A pesar de que es una distro bastante buena, bastante compatible con todo. Es una excelente distro, la recomiendo 100% también, Linux MX, ¿ya? Pero yo tengo un problema con las versiones de Linux porque hasta hace un tiempo tuve que comenzar a utilizar el Cisco Packet Tracer, y el Cisco Packet Tracer hasta su versión 7 punto y algo, no me acuerdo cuál fue la última 7, funcionaba muy bien en cualquier distribución de Linux, sobre todo las versiones Debian, ¿ya? O las distro derivadas de Debian, pero salió en la versión 8.01 y ya no funciona en cualquier distro Debian, ¿ya? Y sobre todo con el tema del escritorio Xface no funciona. La probé en distintas distros, estuve tratando de hacerla funcionar, tratando de ver si podía ir, aprovechando de que Linux es un sistema de código abierto, ¿cierto? Poder ver qué solución tenía. Al final terminé fastidiando mi sistema operativo. Bueno, con el tiempo pasó y como lo expliqué en el otro video, encontré de que, bueno, me explicaron de que Cisco, al menos los desarrolladores de Cisco Packet Tracer, solamente habían probado la versión de Cisco Packet Tracer 8.01, la habían probado solamente en Ubuntu. Por ende, traté de buscar distribuciones de Ubuntu similares. Me funcionó en Ubuntu directamente, me funciona súper bien Cisco Packet Tracer, sobre todo con el de escritorio GNOME, funciona súper bien. Con el Cinnamon también funciona bien, y con el Plasma, ¿ya? Posteriormente a eso, yo no soy de Ubuntu, no sé por qué de alguna forma no me gusta el Ubuntu. Sobre todo el GNOME no me gustaba mucho, encontraba que ya me había acostumbrado al Xface del Linux MX y mucho tiempo trabajando con esa distribución y ya estaba adaptado, la verdad que no me faltaba nada, tenía todo. Y bueno,
llegó un momento en que tuve que, lamentablemente por un tema de unas capacitaciones, utilizar Cisco Packet Tracer 8 porque tenía que hacer unos ejercicios, sobre todo en la parte de hardware que me exigía el curso, y tenía que desarrollarlo con esa versión, porque si lo desarrollaba con otra versión ya no me lo permitía. Por ende, en esta búsqueda, bueno, tuve que migrar, ¿cierto?, a Ubuntu solamente por el tema del curso y la capacitación, pero no me complacía ni tampoco me llenaba, tampoco me agradaba trabajar mucho en ese sistema operativo. Encontré de ahí, con el tiempo probé también, me habían recomendado Zorin, me habían recomendado mucho Zorin, pero yo había probado la versión Lite, ¿ya? Y tampoco me funcionó el Cisco Packet Tracer en la versión Lite. Y en algún momento, por alguna razón, dije voy a probar si funciona, bueno, obviamente virtualizando todo esto, si probaba el Cisco Packet Tracer en la versión de Zorin Core, ¿ya? Y ahí me funciona impecable, y ahí la estoy probando, y la verdad que hasta el momento me ha gustado mucho la versión de Zorin Core. Obviamente he tenido que hacer algunas modificaciones, como por ejemplo instalar esta barrita de acá, porque la barra que trae Zorin no me gustó mucho. De hecho ya le he detectado algunos problemas a esta distribución, que por ejemplo si yo quisiera agregar un icono cualquiera, probé distintos tipos de dockers, probé varios tipos, no, este fue el último que instalé porque era el último que ya había probado, pero por ejemplo si yo quiero arrastrar algo, no sé, del Writer no me permite arrastrarlo acá, no me permite. Entonces tuve que diseñar, tuve que hacer otra fórmula, buscar cómo podía llegar a tener. Incluso si se dan cuenta, por ejemplo, el PuTTY y el FreeSync no me generan los iconos del software, ¿ya? Entonces hay algunos detalles que he estado revisando que la verdad que ahí vamos a ver cómo los puedo solucionar. La verdad que no me he dedicado tiempo. Igual encontré la fórmula, ¿ya? Una de las fórmulas que tuve que hacer para arrastrar los iconos ahí es generar un directorio en mi carpeta principal, ¿cierto? Que se llama programas, y acá estos iconos los arrastré acá y esos están funcionando. El problema es que si yo elimino estos iconos de acá, desaparecen todo esto, ya se desaparece. Bueno, el entorno la verdad es que me gustó mucho, las propiedades, las preferencias del sistema operativo en general, la verdad es que lo encontré bastante buena, ya, es muy similar, es todo igual a lo que es GNOME de Ubuntu tradicional. Sin embargo no me da la sensación de estar trabajando en ese GNOME que no me gusta. Es raro explicarlo, ¿ya? Pero es como que siento que no es GNOME, ¿ya? Eso es una de las cosas. Lo único sí que de lo que estaba acostumbrado, por ejemplo, era de que yo en la barra de tareas colocaba los escritorios o los escritorios los colocaba acá, ya, el organizador, ¿cierto?, de escritorio, y ahora no, ahora los tengo acá, ya. Me estoy acostumbrando todavía, pero yo creo que una vez que ya me acostumbre no creo que haya mayor problema. Lo otro que me gusta es que ya viene predefinido y no tiene que estar configurando. Por ejemplo, en el caso del Mozilla, encuentro que es un navegador bastante bueno. La barrita que sale acá arriba, como por ejemplo lo tengo acá en el correo electrónico, ya instalé Thunderbird porque la verdad que Evolution no me funcionó muy bien.
no me funcionó muy bien Evolution, pero de hecho tenía algunos problemas, así que ahí tengo instalado Thunderbird y anda bien. Pero esta barrita de acá arriba ya desaparece con Firefox. Ya, desaparece ahí con Firefox, y la verdad es que es una de las críticas que todos los amantes de Linux, ¿cierto?, tenemos con Firefox, ya que no tenía esa barrita, que tenía esa barrita siempre y en parte ocupa espacio. Pero bueno, he estado analizando y la verdad es que dentro de todas las distribuciones que tiene Zorin, por ejemplo, si yo vengo acá a descargar, me ofrece una versión profesional, ¿cierto?, de pago, que sale $39. La Core, la que estoy utilizando yo, que es esta que está acá, la Lite, que igual está como hecha para computadores más antiguos, ¿ya? Para computadores más... es un sistema más ligero, anda bastante bien. Y si no me equivoco, también hay una versión para escuelas o para estudiantes, ¿ya? For School, ya, acá debe haber alguna otra versión igual para estudiantes, ya, que seguramente viene con algunos software adicionales, ya, incluso con el FreeSync. Bueno, esto yo lo tengo que instalar de forma manual. ¿Cuál es? No alcanzo a ver cuál es, parece que es CAD, similar al AutoCAD, ya, y el Scratch, ya, así que está bastante bueno. Ahora, bueno, el Scratch igual está un poco obsoleto la versión desktop. Hay un Scratch que está hecho para trabajar en línea, que es lo último. Recuerden que esta versión de Scratch igual usa Flash, así que el Flash ya como está descontinuado, ya no se puede instalar, pero capaz que lo traiga, listo, o traiga una versión antigua. Pero bueno, acá es interesante, habría que revisarla. No tengo el tiempo como para hacerlo, pero está súper bien. Y eso es lo que les quería hablar. Esta no es una review, no vamos a ver el detalle, sino que vamos a ver cosas muy puntuales. Como por ejemplo también, me acuerdo que traía el LibreOffice instalado de forma predeterminada, pero yo no uso el LibreOffice, ni el OpenOffice, yo uso el WPS Office, ya, porque encuentro que es mucho más compatible con los sistemas de Microsoft, ya. No he tenido problemas para crear documentos compatibles, ¿ya? Y está bastante bueno. Claro, obviamente acá todavía no lo paso al español, pero sí, todo esto se puede traducir. WPS Office incluso viene una versión para dispositivos móviles, entonces muy buena, excelente. Ya. ¿Qué más le puedo comentar? Bueno, compatible, siendo una distribución que viene del Ubuntu y que a su vez Ubuntu viene desde Debian, la verdad que es bastante compatible con todos los software tradicionales que uno no puede ver, por ejemplo el Telegram, el Audacity, el Brave, ¿ya? Y acá tengo instalado el Cisco Packet Tracer, ¿ya? Se demora un poquito, sí. La verdad que esta versión corre de repente un poco más lenta porque tiene más chiche, más gráfica. La verdad que yo ahí de a poco lo voy a ir reduciendo lo que es la parte gráfica, pero Cisco Packet Tracer puntualmente, que es lo que yo necesito que funcione sobre toda la parte principal acá, ¿ya? Ahí tenemos un rack, ahí tenemos colocar una mesita ahí, y yo puedo ir arrastrando cosas. Esta parte gráfica es la que no funciona mucho
en la versión 7. Entonces por eso en algún momento cuando yo tuve que hacer estas capacitaciones, estos cursos, necesitaba esta versión, ¿ya? Otra forma que lo hice, bueno, como tenía un computador con Windows por ahí rezagado, le instalé esa versión y también tenía que estar trabajando de forma remota, con un escritorio remoto, ¿ya? Pero cosa que no es la idea, ¿ya? No es la idea, pero sí también estaba la solución de poder trabajar, ¿cierto? De forma remota, pero ahí tenía que estarme conectando remotamente y todo el tema. Yo lo tengo ahora para ver películas y para hacer algunas pruebas con software exclusivo que no funciona en Linux, lo hago ahí. Pero no, prácticamente no lo ocupo para ver películas. Bueno, y la verdad es que en Zorin este software ha andado súper bien y como equipo, ¿cierto? Anda espectacular. Hasta el momento, bueno, lo tengo en fase de prueba, pero la verdad es que está bastante interesante. Está bastante interesante. Acabo de instalar un sincronizador de nubes, ¿cierto? De Google, el InSync, que es bastante bueno. Pero ¿ya? Pero anda bastante bien, ¿ya? Bueno, hasta el momento yo lo recomiendo. Lo veo que está bastante estable, no se me ha pegado. Incluso solucioné un problema con los drivers de video, sobre todo cuando conectaba, por ejemplo, el cable HDMI. En las otras versiones, en las otras distribuciones, ya me pasaba de que se quedaba como cuadriculado, ¿ya? Porque había un problema ahí con las resoluciones y eso. Pero con Zorin no me ha pasado. Con Zorin no me ha pasado eso, ¿ya? Así que ahí debe haber algún tipo de mejora en los drivers de video, sobre todo en los drivers NVIDIA. Así que no, hasta el momento estoy súper feliz. Lo único nomás, como yo le digo, hay algunas cosas que tengo que resolver, tengo que revisar. Capaz que sea un problema de la versión, o sea, capaz que sea un problema del software, pero nada que no se pueda solucionar. Algunos detallitos con los iconos. Y el escritorio, que yo estaba acostumbrado a tener los escritorios acá, ya los multi-escritorios de forma ordenadita, como uno lo puede hacer en Xface o también en la versión en el KDE Plasma, ¿ya? Que uno puede colocar los escritorios acá. Es lo único, pero de ahí ya es una versión que me han dado, una distro que me han dado súper bien. Y bueno, tuve que volver a Thunderbird. Que no lo usé hace harto. Me gustaba mucho la Evolution, sobre todo el dinamismo que tiene con el tema de los calendarios, ¿ya? Me gustaba mucho ese cliente de correo, pero el Thunderbird tampoco anda mal, anda súper bien. Igual es ligero y es compatible con Mozilla, ¿ya? Así que nada, solamente eso, recomendar esta versión. No es una review, como le digo, no estamos viendo el caso a caso, estoy hablando un poquito de mi experiencia con el sistema, y no me quiero alargar mucho tampoco, porque la idea es que ustedes puedan ver este video y se entretengan y no sea un video muy largo, ¿ya? Así que agradecidos, solamente les quiero pedir que se suscriban, que hagamos crecer este canal, y si tienen alguna duda, tienen alguna consulta, quieren que hable de algún tema con respecto a Linux, Windows, lo que sea, ahí estamos, ya visiten la página www.tecnicosenlinea.cl y no se olviden de suscribir, ya ahí vamos a estar subiendo más material más seguido. Muchas gracias, que estén bien, buenas noches.